Jesús entra en una aldea. Sabemos que esta aldea se llamaba Betania y que estaba próxima a Jerusalén. Allí lo acoge una familia que le era muy cercana y que presenta una particularidad importante. Era el hogar de Marta, María y Lázaro, 3 hermanos. Una familia compuesta únicamente por hermanos. Ningún detalle es casual en los evangelios, lo sabemos. Esta familia de Betania y el episodio del evangelio dominical nos ayuda en la construcción de una iglesia donde todos se reconocen como hermanos y también en la edificación de una sociedad igualmente fraterna. La vocación original a la fraternidad humana está herida. Y vemos cómo esta herida fratricida en muchos lugares se agranda cada vez más. Cristo vino a sanar esa fractura. Y este texto nos da valiosas pistas para ello. Entró Jesús en una aldea. Así actúa el Señor. Movido por amor, siempre toma la iniciativa y visita nuestras aldeas. Ayer como hoy, Jesús está visitando permanentemente la humanidad. Hace 2000 años fue el Cristo histórico, quien encarnado caminó por Galilea haciendo el bien. Hoy es Jesús resucitado, quien en su iglesia y en las personas de buena voluntad, a través de su palabra, de sus sacramentos y su permanente caridad, recorre también el mundo actual, llegando a todas partes, desde las grandes capitales hasta las aldeas más pequeñas. Ser iglesia, un pueblo de hermanos y construir fraternidad humana exige tomar conciencia de la presencia de Dios en el mundo, de la necesidad de esta conciencia y de incluirlo en la vida social. Eso fue lo que hicieron estos 3 hermanos, Marta, María y Lázaro, cuando Jesús llegó a su aldea. Fueron conscientes de la presencia de Jesús en medio de ellos y, como veremos, lo acogieron en su casa. Dios, lejos de desentenderse de la obra que ha creado, habita en medio de ella. Jesús no entra en una aldea solo por unos pocos, sino por todo, para que a partir de esos pocos que lo encuentran y lo acogen, todos lleguen a ser hermanos. Marta lo recibió en su casa. La delicadeza de Dios ante la persona humana y su libertad es tan grande que espera pacientemente ser recibido. No existe una sola página en los evangelios en la que Jesús obligue a creer. Como nos dice el libro del Apocalipsis, está junto a la puerta y llama, esperando que oigan su voz y le abran, para así entrar en la casa de cada uno y cenar juntos. Cristo es experto en hacerse el encontradizo. Así lo vemos en tantos relatos. Pensemos en el texto de la vocación de Pedro en la orilla del lago de Galilea, o en los peregrinos de Emaús, en ese camino triste, pero que resultó lleno de alegría. El Señor anhela una vida de comunión con cada uno y con todos, porque sabe que allí está la plenitud de la vocación humana. Para ser una iglesia de hermanos y fermento de fraternidad social, hemos de ejercitar cada día nuestra libertad, abriendo la puerta de nuestra vida y de nuestras sociedades a aquel que es la plenitud de vida, Cristo Jesús. Su presencia sin duda será exigente y a más de alguno incomodará, porque a partir del amor confrontará nuestras vidas.
pero debemos tener la certeza que es camino seguro de humanidad, de una humanidad fraterna. Marta tenía una hermana llamada María, que sentada junto a los pies del Señor escuchaba su palabra. Hoy esta escena no nos sorprende, pero en tiempos de Jesús era revolucionaria. Sentarse a los pies de alguien para escuchar su palabra era el signo y la expresión de quien reconocía ser discípulo de un maestro. María de Betania se sentía discípula de Cristo y Cristo la reconocía como tal. Que un rabino tuviera una discípula mujer era impensable. Más aún, un escándalo. Lo habitual era que ella estuviera como Marta atendiendo al maestro, jamás sentada a los pies escuchándolo. Discriminando no se construye fraternidad, solo división. En cambio, una iglesia que evangeliza, anunciando la palabra de Dios y dejándola actuar en el corazón de cada persona, sí suscita caminos de conversión. En la escena evangélica no vemos a Jesús cerrando la puerta de la casa de Betania, sino anunciando el reino, con la certeza de que esa semilla, si es acogida, dará fruto a su tiempo en el corazón humano. Marta, en cambio, andaba muy afanada con muchos servicios, hasta que acercándose dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sola para servir? Dile que me eche una mano. Marta, diríamos hoy, actuaba de modo políticamente correcto, según los usos sociales de aquel entonces. Y se enfada, se molesta. Los quehaceres del servicio, de un servicio bueno, no le permitieron reconocer la primacía de la palabra de Dios, ni la necesidad de escucharla. Se dejó llevar por la urgencia de lo que tenía que hacer, obviando la prioridad de la voluntad de Dios. Son tantas las iniciativas humanas para construir fraternidad, muchas de ellas muy buenas. Son tantos los proyectos políticos y socioeconómicos para edificar sociedades, algunos también muy valiosos. Este episodio de la vida de Marta nos enseña que, aunque nos afanemos en todo ello, si no escuchamos la voz de Dios para discernir a la luz de su voluntad, de su deseo y su proyecto de humanidad, terminaremos enfadándonos, culpando a otros por lo que hacen o no hacen. Mucho más difícil que señalar con el dedo la aparente pereza de otro o su error es, con autocrítica, mirarse uno mismo y preguntarse si se está o no en lo correcto. Por ello la respuesta de Jesús: Marta, Marta, andas inquieta y preocupada con muchas cosas, solo una es necesaria. María, pues, ha escogido la parte mejor y no le será quitada. Esa parte buena elegida por María fue el ser discípula de Jesús, reconociendo la necesidad de escuchar su palabra, la de Dios, para que, a partir de ella, construir su vida. Una casa donde todos son hermanos. Esa es la iglesia. Ese es el deseo también de Dios para la humanidad. Siendo conscientes de su presencia, acogiéndolo libremente en nuestras vidas y viviendo su palabra, lo podemos alcanzar. Amén.